Hola melómanos, gracias por compartir mi pasión por la música. Cada semana trabajo con mucho amor, grabando, filmando y editando para entregarles videos de calidad. Si te gustó mi diario musical, puedes suscribirte. Y si crees que a otros les gustará, compárteles mi video. Nos vemos el próximo lunes con una nueva canción.